Hola compañeros. Les saluda su amigo de 1, 2, 3 Matemáticas. Hoy hablaremos sobre figuras planas. Hola a todos, hoy veremos un tema muy interesante y sé que a todos les va a encantar. Hoy veremos área y perímetro de figuras planas. Se dice que las figuras planas son formas geométricas que se encuentran en un plano, es decir, en dos dimensiones. Las figuras planas más comunes son el círculo, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el trapecio, el pentágono, el hexágono y el octágono, entre otras. Cada una de estas figuras planas tiene sus propias características y propiedades, como sus lados, ángulos, diagonales, perímetros y áreas. Hoy veremos perímetros y áreas de estas figuras, que se pueden calcular y utilizar en diferentes contextos matemáticos y prácticos, como la geometría, la física, la arquitectura y la ingeniería. ¿Pero qué es el área? El área de una figura geométrica hace referencia a la superficie de la misma, es decir, al espacio que queda encerrado en los límites de la misma. Y el perímetro no es más que la suma de los valores de sus lados. Es lo mismo que decir que es la medida de la longitud de su contorno. Algunas figuras planas son, como lo venía diciendo, el cuadrado, el rectángulo, triángulo, el rombo, el círculo, el trapecio, el pentágono y el hexágono. Veamos a continuación cuál es su área y el perímetro de cada figura. Para el cuadrado tenemos una particularidad y es que todos sus lados, sus cuatro lados son iguales. Por eso colocamos en este ejemplo 5 centímetros porque en este lado, en este lado y en este lado mide lo mismo. Se dice entonces que el área del cuadrado es lado al cuadrado, que es lo mismo decir lado por lado. Y el perímetro, recordemos que es la suma de lo que vale cada lado de la figura, es decir, lado por 4, que es lo mismo que decir que 5 más 5 más 5 más 5 o 5 por 4. Lo veremos a continuación. Queda entonces que el área lo vamos a representar con la letra A y perímetro con la letra P. Tenemos que el área de este cuadrado, en este ejemplo que es 5 centímetros, sería 5 por 5 centímetros, que sería 25 centímetros cuadrados. Estamos multiplicando centímetros por centímetros, lo que da centímetros cuadrados. Y el perímetro, ¿verdad? Tenemos 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20, que es lo mismo que decir 5 centímetros por 4, que es 20 centímetros. Fácil, ¿verdad? Vamos a la siguiente figura. Con el rectángulo tenemos que su área es base por altura. En este caso tenemos que su base es 10 centímetros y su altura es 5. Y el perímetro sería multiplicar la base por 2 porque tenemos dos lados iguales y la altura por 2 porque tenemos dos lados iguales, que sería su altura. Y dos bases iguales, correcto. Quedaría de la siguiente manera. El área, como es base por altura, solamente multiplicamos 10 centímetros por 5 centímetros, nos da 50 centímetros cuadrados. Esa sería el área de este rectángulo. Su perímetro sería 10, que es su base, por 2, que nos da 20 centímetros. Y su altura, que es 5, lo multiplicamos por 2 y es 10 centímetros. Ya luego que tenemos esto ya operado, nos damos cuenta que podemos sumar 20 centímetros más 10 centímetros, 30 centímetros. Eso sería su perímetro. A continuación tenemos entonces el triángulo, ¿cierto? Se llama triángulo porque tiene tres ángulos internos, 1, 2 y 3. Entonces tenemos que el área del triángulo es base, que es 5 centímetros en este caso, por la altura, que es 8 centímetros sobre 2. Y el perímetro sería sumar los valores de esos tres lados. Quedaría entonces que 5 centímetros por 8 centímetros nos da 40 centímetros cuadrados.
Entre 2 nos quedaría 20 centímetros cuadrados. Esa sería nuestra área de este triángulo. Y el perímetro sería sumar el valor de sus lados, ¿verdad? Sería 8 centímetros más 8 centímetros, 16 centímetros, más 5 serían 21 centímetros. Fácil, ¿verdad? A continuación tenemos el rombo, el cual tiene una particularidad muy especial, y es que internamente tiene unas diagonales, ¿correcto? Entonces tenemos representado en esta figura con la letra D mayúscula la diagonal mayor y con la D minúscula la diagonal menor. Entonces su área sería diagonal mayor por diagonal menor entre 2, y el perímetro es un lado multiplicado por 4. Quedaría entonces. En este ejemplo, pongamos que la diagonal mayor es 8 centímetros, la diagonal menor 4 centímetros y un lado mide 6 centímetros. Puede ser este lado, este lado, este lado o este lado. Entonces su área para este ejemplo sería 8 centímetros por 4 centímetros, 32 centímetros cuadrados. Recordemos, estamos multiplicando unidades, tiene que quedar al cuadrado. Entonces eso lo dividimos entre 2. 8 por 4, 32. 32 entre 2, 16 centímetros cuadrados. Y el perímetro, para este ejemplo, tenemos que son 6 centímetros, sería 6 por 4, 24 centímetros. Ahora tenemos al círculo. ¿Qué pasa con el círculo, cierto? Tenemos que el círculo maneja desde el punto medio hasta uno de sus extremos, puede ser cualquier extremo. Nos posicionamos acá en el centro, a este extremo acá, a esta acá o a esta acá o a cualquier extremo de su contorno, y vamos a llamar eso desde la mitad hasta cualquier extremo como el radio, ¿cierto? Y pi, que es esta simbología que está acá, es una constante matemática, es decir, es un número que nunca va a cambiar. Entonces decimos que el área del círculo es pi radio al cuadrado, que vamos a hacer a multiplicar 3,1416, ¿cierto? Es un aproximado porque esta constante tiene muchos más decimales. Vamos a tomar estos solamente para no alargar los resultados, y multiplicamos esa constante matemática por el radio elevado a la 2. Y el perímetro sería 2 pi por radio. Quedaría que, para este ejemplo, el área de este círculo será multiplicar 3.1416 por 8 al cuadrado, ¿verdad? Radio al cuadrado, quedaría entonces 8 al cuadrado es 8 por 8. Sería 64 centímetros cuadrados por la constante pi, que es 3,1416, nos da como resultado 201,06 centímetros cuadrados. ¿Correcto? Y en el caso del perímetro nos quedaría multiplicar el número 2 por la constante pi, que es 3,1416, por 8 centímetros, y nos queda que el perímetro es 50,2656 centímetros para este ejemplo. Tenemos entonces la siguiente figura plana, el cual es el trapecio. Para entender el trapecio también tenemos que ver unas particularidades dentro de esta figura plana. Vamos a representar con la B mayúscula su base mayor, que es la base mayor, B minúscula la base menor, ¿cierto? Y la altura con la letra H, que no es más que height en inglés, que significa altura. Tenemos que el área sería base mayor más base menor por altura sobre 2, y que el perímetro es la suma de los valores de sus cuatro lados. Miremos. Base mayor 20 centímetros, base menor 14 centímetros. Eso lo sumamos y lo vamos a multiplicar por 5 centímetros, que es la altura. Nos quedaría 20 más 14, 34. Por 5 centímetros
sería 170 centímetros al cuadrado. Y eso lo vamos a dividir entre 2, nos quedaría 85 centímetros cuadrados. Y el perímetro no sería más que sumar la suma de su base mayor, su base menor, y puede ser en este caso la altura. Vamos a tomar como ejemplo que estos lados midan 5 centímetros y este tiene el mismo valor de 5 centímetros. Sería sumar esos valores de esos cuatro lados, que sería 14 más 20 más 5 más 5 es igual a 44 centímetros. Espero que te haya gustado todos estos ejercicios de figuras planas y ayúdanos a seguir creciendo y apoya en nuestros videos.